Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Almiray. Soy estudiante de física elemental de la sección Advanced, ¿no es cierto? Saludo a los profesores presentes y titulares, perdón, y también a los profesores ayudantes. Y comento que en relación al término del proceso de la solemne, específicamente de la pregunta 2, puedo comentar que primero lo relevante era definir las variables, porque en función de las variables uno podía realizar el gráfico y poder rectificar en caso de que fuera posible o no. Entonces lo primero fue definir las variables y en torno a ello definir una tabla de datos que permita organizar aquello. Luego de eso trabajé en el gráfico de esos datos y en base a ese gráfico la rectificación como tal en caso de que fuera posible, pero en el caso de los datos que yo recopilé en torno al video que ustedes compartieron, la tendencia o la gráfica tiene una tendencia lineal, por lo tanto yo asumí que podía de inmediato no rectificar y en torno a ello, ¿qué fue lo que hice? De acuerdo a lo que nos pidieron, utilicé el método de análisis gráfico para calcular pendiente y el coeficiente de posición y también en paralelo, ¿no es cierto?, el método de los mínimos cuadrados. Entonces me quedé con el método de los mínimos cuadrados porque de acuerdo a la teoría leída y también a lo explicado en clases, es la más segura al momento de poder hacer el cálculo de, en este caso, m y posterior a n, ¿ya? Entonces yo utilicé el método de los mínimos cuadrados, todo el trabajo numérico lo hice en un Excel y ese Excel va en un PDF adjunto a todo el trabajo que lo presenté en formato Word, pero también transformado a PDF. Entonces luego de eso, de tener listo todo lo que era el proceso de las variables, los datos, el gráfico, mostré también en el apartado donde dice que miremos otros gráficos para poder determinar, ¿no es cierto?, si había que rectificar o no, o también permitía comparar. Entonces yo tomé 3 gráficos, el lineal era uno de ellos, ¿no es cierto?, y los otros fueron gráficos polinómicos y como se presenta ahí también uno de, creo que, si mal no recuerdo, exponencial. Cuando yo verifico que no debo rectificar y utilizo el método de los mínimos cuadrados, fue en función de tener un resultado que fuera muy acorde a lo que muestra la línea de tendencia, la lineal, ¿no es cierto?, la línea de tendencia con r cuadrado y también con m y n. Entonces me ocurrió, y esto igual creo que es importante comentarlo, que cuando utilizo el método de análisis gráfico, la pendiente y n dieron muy distante a esta forma general de la línea de tendencia. Entonces yo me enfoqué en el método de los mínimos cuadrados y en ese sentido obtuve un resultado más acorde. Inclusive calculé el coeficiente de correlación y dio muy pero muy cercano a 1. Por lo tanto, eso implica que esa era la mejor elección para poder trabajar lo que era, no rectificar, sino hacer la relación funcional. Ya con estos datos, con m y n, pude entonces tomar la forma general de lo que era de una forma lineal y en vez de y y x, obviamente coloqué intensidad de corriente y voltaje y también lo que hice fue designar obviamente y cambiar m por el valor que obtuve por el método de los mínimos cuadrados y también n por el resultado que tuve a partir obviamente del método de los mínimos cuadrados obteniendo m. Posterior a eso, me doy cuenta que, bien, por lo tanto había quedado en la parte en donde ya tenía la relación funcional, en donde hice el cambio de variable, ¿no es cierto?, y pude presentar aquello. Creo que la gran problemática fue en este trabajo experimental de la pregunta 2, fue el tema de poder identificar variables, trabajar con los datos, pero lo más complejo fue determinar cuál era la gráfica y también si había que rectificar o no, ¿ya? También a modo personal encontré interesante el trabajo porque acostumbrado a solamente mirar números y no dar una interpretación ya sea de alguna magnitud, este trabajo a modo personal
y lo que es la asignatura ha abierto un poco mi mente en función de los números. ¿Por qué lo digo? Porque ahora le doy, por ejemplo, un significado distinto a la pendiente y al coeficiente de posición en torno a la relación que puede existir de dos variables, ¿no es cierto? En este caso que era voltaje e intensidad de corriente. Espero que se encuentren bien y este es mi reporte de la pregunta número 2.